Bueno, tengan todos muy buenas tardes. Vamos a iniciar porque veo que varios van a tienen turno y pues para los que ya están conectados, ¿verdad? Esta tarde pues vamos a revisar vamos a hablar un poquito sobre lo que son las migraciones, luego de cómo hacer los tipos de muestreo, la toma de una muestra y diferentes tipos de muestreo. Y finalmente vamos a hablar un poco sobre lo que son las proyecciones de la población. ¿Me dicen si pueden ver la pantalla, por favor? Sí, doctora. Sí, doctora. Muy bien, gracias. Bueno, la migración es otro de los componentes que ya hemos mencionado que afecta lo que es la estructura de la población. Este va a ser el contenido, el objetivo de la clase, definir algunos conceptos básicos, elaborar e interpretar algunos indicadores de migración y vamos a conocer algunos datos nacionales de migración en el país. Sabemos que la migración, como les mencionaba, al igual que la mortalidad y fecundidad, es uno de los componentes importantes de lo que nos determina la dinámica geográfica. En los últimos años, siempre la migración ha sido considerado como un fenómeno social. Sin embargo, en los últimos años esto se ha incrementado, ha tenido una mayor importancia y se ha colocado en las agendas de los países por ser un tema bastante importante por la connotación que se está dando en ello. Este fenómeno social que depende de la estructura social, cultural y económica de una región o país, pero también va a repercutir sobre estas estructuras. La migración no solo afecta la dinámica poblacional del país de donde la gente migra, sino que también el país de destino. Entonces, ambos, tanto el país de donde la gente sale como hacia donde llega, ambos se ven afectados estructuralmente. Vamos a iniciar con algunos conceptos y tenemos que la migración es el desplazamiento geográfico de la población con el traslado de residencia desde un lugar de origen, es decir, de salida, hacia un lugar de destino o lugar de llegada. Por ejemplo, si yo voy a migrar de El Salvador a México, mi lugar de origen o de salida va a ser El Salvador y mi lugar de destino o de llegada sería en este caso México. Este desplazamiento que implica atravesar los límites de una división geográfica, ya sea a través de las fronteras nacionales, que en el ejemplo veíamos una migración internacional, o dentro de las fronteras, que puede ser una migración interna, siempre y cuando nosotros estemos haciendo un desplazamiento de una división geográfica. Entonces, ahora vamos a conocer cuál es el intervalo migratorio. Este se refiere al periodo de tiempo establecido para medir los movimientos migratorios. Se trata del tiempo y por lo general es considerado en años, dentro de los cuales se estudian los movimientos migratorios. Pueden ser de 1 año, pueden ser de 5 años. Lugar de origen siempre es el lugar de salida, que es el ámbito territorial de residencia al comienzo de ese intervalo migratorio. Es decir, es el lugar desde donde se inicia el desplazamiento geográfico de la población. Y el lugar de destino o de llegada es el ámbito territorial dentro del cual se fija la residencia al final de ese intervalo migratorio. Esto significa que va a ser el lugar donde se concluye ese desplazamiento geográfico de la población. Ahora bien, vamos a ver cuál es el concepto de la duración de residencia. A este se considera como un elemento esencial de la migración, referido a que el movimiento implique un cambio de residencia de carácter permanente o prolongado y no uno de tipo transitorio. Cuando nosotros decimos residencia permanente, siempre
va a estar relacionada a alguna de las siguientes condiciones. Puede ser que sea para establecer un hogar, para ir a trabajar, para asistir a la escuela, también para involucrarse en las actividades de la comunidad o para registrar el cambio de residencia. Nosotros ya observamos que si nosotros tenemos un movimiento migratorio que se da dentro de un mismo país, pero que no traspasa las fronteras internacionales o la frontera nacional, esto se le va a determinar como migración interna, en donde tanto el lugar de origen como el lugar de destino del individuo que está realizando la migración lo hace dentro de la frontera de un mismo país. Es decir, que siempre lo hace dentro de su mismo país, pero está trasladándose o está pasándose de un área geográfica a otra, que puede ser una división político-administrativa, que puede ser desde un cantón, un municipio o un departamento. También vamos a tener lo que es la migración externa o internacional. Esta es aquella en la que el lugar de destino del individuo que migra se encuentra fuera, ¿verdad?, del lugar del país donde se origina el movimiento migratorio. Es decir, acá ya hay una salida de las fronteras nacionales. Ahora, para que se haga una migración, esto se da por una persona, y esta persona es a la que nosotros le llamamos como migrante. Inmigrante se va a considerar a una persona que durante un periodo de tiempo ha tenido dos lugares de residencia habitualmente que son diferentes. Pero del migrante nos van a salir dos conceptos adicionales, el que es el inmigrante y el emigrante. El inmigrante va a ser respecto al lugar de destino y el emigrante se da con relación a su lugar de origen. Vamos a tratar estos dos conceptos de una forma más detallada. Cuando decimos inmigrante, que es la persona cuya residencia habitual está en un determinado lugar y es producto de un movimiento migratorio. Como dijimos, el inmigrante lo es respecto al lugar de llegada. Con el ejemplo que venimos desarrollando, si yo llego a México, yo soy inmigrante en el país de México. Ahora bien, el concepto de emigrante. Este se refiere a la persona que ha abandonado un lugar de residencia para establecerse en otro. Se es inmigrante con respecto al lugar de salida. En este caso, si yo salgo de El Salvador, yo emigro, yo soy un emigrante, emigro de El Salvador para convertirme en una inmigrante en México. Ya que hemos visto, estos conceptos básicos, vamos a irnos con otro concepto y de una sola vez vamos a ir viendo algunos indicadores. ¿Qué es migración neta o saldo migratorio? Migración neta es la diferencia que se establece entre el volumen de inmigrantes y el número de emigrantes, ¿verdad? Entonces aquí vamos a tener que el indicador de migración neta o saldo migratorio va a ser igual al número de inmigrantes menos el número de emigrantes. Como es una resta, podemos tener un resultado positivo o un resultado negativo. Acá se va a representar dependiendo de si la población de inmigrantes es mayor que la de emigrantes, vamos a tener un saldo positivo. Pero si la población de inmigrantes es menor que la población de emigrantes, entonces vamos a tener un saldo negativo. Y como resultado de la migración, esta nos va a expresar la ganancia o pérdida de la población por parte de la unidad de análisis. Vamos a ver si nosotros lo que acabamos de revisar. Si en la migración neta nosotros tenemos que el número de inmigrantes es mayor
que el número de emigrantes, como tenemos un saldo positivo, entonces vamos a decir que tenemos una inmigración neta. Por el contrario, si el número de emigrantes es mayor, vamos a tener una emigración negativa, ¿verdad? Porque tenemos un saldo negativo. Por lo tanto, como tenemos un saldo negativo, vamos a referir que es una emigración neta. Y el indicador de emigración bruta va a ser el número de emigrantes más el número de emigrantes. Ahí nosotros ya hemos tenido 3 indicadores generales de lo que son la migración, ¿verdad? Y la migración neta o saldo migratorio, que puede ser representada por una inmigración neta o una emigración neta. Y finalmente tenemos la migración bruta, en donde ahí nosotros sumamos el total de personas que están migrando. No nos interesa si han llegado o que hayan salido. Ahora bien, para que una migración se dé, para que un país o un área o una zona se esté dando mucha inmigración, es porque hay áreas de atracción. Se consideran áreas de atracción a todas aquellas zonas, lugares o divisiones políticos administrativas incluidas en el estudio de migración que presenten un salto migratorio positivo, ¿verdad? Es decir, un incremento de la población en el que el número de inmigrantes ha sido mayor que el de emigrantes. ¿Quién me puede decir, creen ustedes, qué aspectos pueden ustedes considerar que una área puede ser considerada como de atracción? Vamos a ver. Mayores oportunidades de empleo. Pudiera ser mayores oportunidades de empleo. Muy bien. ¿Alguien más? Bueno, estarían las oportunidades de estudio también, como algunos por la falta de oportunidad en la especialidad médica aquí, migran hacia Guatemala o incluso están en el proceso de hacer la especialidad en Estados Unidos. Sería una migración por motivos profesionales. Muy bien. ¿Qué otra atracción pudiésemos nosotros encontrar? Muy buenas tardes, doctora. Se me ocurre en El Salvador la violencia y la economía, tanto interno como externo de los pueblos hacia la capital. Muy bien. Así debe de ser también. Esa puede considerarse también otro tipo de atracción. ¿Creen ustedes que El Salvador tenga algo que pueda clasificarlo como un área de atracción? Para la región centroamericana, sí, el dólar. El dólar, muy bien, ¿verdad? ¿Alguien más quiere comentarnos algo? Que muchos vienen también por trabajo, pero quizás la mayor atracción por la que vienen en Centroamérica a El Salvador es precisamente por el dólar, ¿verdad? Nosotros estamos viendo que hay mucha inmigración de parte de Honduras, de Guatemala, de Nicaragua y en menor grado, fíjense, quizás de Costa Rica, que también vienen por razones de trabajo. Pero también de Honduras, Guatemala y Nicaragua, también vienen una forma de la atracción que ellos ven es por la atención o los servicios de salud que ellos pueden encontrar aquí en el país. Entonces, hay otros tipos de atracción que para en un lugar puede tener algunas áreas de ser considerado como área de atracción, pero también pueden ser considerados como áreas de rechazo. ¿Y qué vamos a considerar como áreas de rechazo?
Pues van a ser aquellas zonas, lugares o divisiones siempre políticos administrativas, incluidos en el estudio de migración, que acá, por el contrario del área de atracción, va a tener un saldo migratorio negativo. Es decir, que nosotros acá vamos a tener un saldo negativo, es decir, una pérdida de la población debido a que el número de inmigrantes ha sido mayor que el número de inmigrantes. Y acá nosotros vamos a tener, obviamente, una emigración neta, es decir, que va a ser negativa. ¿Cuáles pueden ser esas condiciones que vuelvan un área de rechazo? ¿Alguien me ayuda? Probablemente la dificultad de encontrar trabajo. Muy bien. También puede ser muchas veces la inseguridad social. Violencia social. Correcto, la violencia. Todas esas también son condiciones que pueden ser de rechazo, ¿verdad? Incluso en algunos países que pueden tener muchas oportunidades de atracción, siempre vamos a encontrar que van a tener áreas de rechazo. Entonces vamos a pasar con lo que es la corriente migratoria. Acá se refiere al sentido migratorio o al sentido geográfico de esos desplazamientos, ¿verdad? Fíjense que estas corrientes migratorias, casi todos los migrantes tienden, por ejemplo, en el país, nosotros tenemos una corriente migratoria que es por la zona norte. Los que van para Estados Unidos, México, que vienen de Sudamérica, entran por Panamá, entran por la zona del Darién, que es una zona, una selva, pero esa es su corriente migratoria, ¿verdad? Que es todo ese desplazamiento de la población de un mismo lugar de origen a un nuevo lugar común de destino durante el intervalo migratorio que nosotros hemos mencionado. Puede haber una migración absoluta, es decir, aquella que es una migración de toda la vida. En este es el conjunto de personas que a la fecha de la investigación, ya sea un censo o una encuesta, reside en un lugar distinto al que fue su nacimiento, ¿verdad? Sin que medie una delimitación temporal de aquel cambio en que hizo la residencia. Entonces, estos movimientos migratorios van a tener ciertas características. Y los migrantes, siempre van a guardar diferencias con la población de destino. En el transcurso del tiempo, tales diferencias tienden a reducirse porque el inmigrante tiende a tratar de incorporarse a esa nueva sociedad o a esa nueva población por varias razones. Uno, porque no quieren que noten que es un inmigrante. Entonces trata de comportarse, de hablar, de vestirse de una forma similar a esa población donde él ha llegado, ¿verdad? Si ustedes se fijan, a veces nosotros podemos decir una persona que fue a Guatemala, se fue hasta 3 meses y cuando regresa, cada país tiene algunos dichos o algo que nos caracteriza, ¿verdad? En Guatemala está el sí pues. Y alguien que vaya, un salvadoreño, se va a estar 3 meses y ya luego incorpora dentro de su hablado el sí pues, ¿verdad? Y este proceso de incorporación paulatino de los migrantes en la población del área receptora es lo que nosotros vamos a conocer como asimilación. ¿Por qué es importante todo esto de las características de los movimientos migratorios? Porque los sistemas de salud pueden verse afectados. Ningún país, si no tiene un programa muy eficiente o específico para las poblaciones migrantes, pueden hacerlas colapsar o poner en ciertas dificultades para dar respuesta.
Nosotros hemos tenido muchos ejemplos en los últimos años. Ustedes recordarán, hubo una gran cantidad de cubanos que ingresaron, ellos por lo general ingresan por Sudamérica y van subiendo, pero cuando llegaron de Nicaragua para pasar, llegaron a Costa Rica para pasar a Nicaragua, ahí cerraron fronteras. Entonces Costa Rica tuvo que hacerle frente, tener a toda esa cantidad de inmigrantes con servicios médicos, con servicios de alimentación, tienen que estar viendo también algunas otras vigilancias de algunas enfermedades. ¿Por qué les acabo de decir? ¿Por dónde pasan los que vienen de Sudamérica por Panamá? ¿Por dónde mencioné que pasan por Panamá en su corriente migratoria? En el canal. No ir chillar a esto. Pasan por la selva del Darién. Y por la selva del Darién es una zona con muchas enfermedades por fiebre amarilla, porque ahí todavía hay reservorios de monos que en donde ellos tienen, ¿verdad? Pueden tener epizootias, es decir, epidemias en estos animales y que pueden estar infectando de una forma ya sea accidental, involuntaria a estas personas migrantes. O también lo pueden hacer a través, pues allí en esa selva hay muchos mosquitos, ¿verdad? Entonces podemos tener también lo que es una infección que puede ser urbana o puede ser de lo que es de persona a persona, pero también puede ser de estos primates hacia los humanos. Entonces vean que todo esto, la parte de migración, es de mucha importancia y de relevancia porque puede afectar los servicios de salud. No solamente en que hay que dar respuesta a las necesidades de esa población migrante, sino que también puede verse afectada nuestra población con algunas otras enfermedades de las cuales no estamos acostumbrados a registrar. Otra de las características es que no solo tienen implicaciones de la demografía, sino también de orden social, económico, político y cultural. Que cuando estas personas viajan, también ellos llevan propias consideraciones. Voy a solicitar a alguien tiene el micrófono encendido, por favor, si lo puede apagar. Y cuando deseen intervenir, con gusto lo pueden habilitar el micrófono. Muchas gracias. Dentro de estas características, ¿verdad? Que tenemos que también pueden tener implicancias de índole social, económico, político y cultural. Y esto incluso en la parte cultural lo podemos ver no solo cuando hay una migración internacional, sino que dentro del mismo territorio. Por ejemplo, hay ciertas consideraciones de cómo comen, por ejemplo, los que viven allá en Oriente tienen cierta forma de consumir algunos alimentos que son muy diferentes a los de San Salvador, por ejemplo, o que son diferentes a Santa Ana. Y así nosotros podemos ver que hay diferencias también culturales de cómo se alimentan también, y que estos, imagínense, si en nuestro país nosotros tenemos esas diferencias, no se diga mucho más una diferencia entre población migrante que viene de otros países, ¿verdad? Entonces aquí nosotros vimos que pueden haber atracción, que son todas las oportunidades, y la expulsión puede ser también la anomia, cuando se rompe todo aquello, a veces por querer hacer una innovación, puede haber una ruptura de lo que es el orden social en un país. Los principales lugares de destino, vamos a tener lo que son las ciudades, pero estas al mismo tiempo, estas no están
capacitadas para asimilar este contingente grande de población migrante, ni tampoco están preparadas para asimilar el crecimiento que se da de esa población, ya que el desarrollo de sus servicios es totalmente rebasado por la demanda. Fíjense bien, si nosotros acá, por ejemplo, con esas caravanas que salen, ¿verdad? Si estas caravanas salen, si entran, nosotros tendríamos probablemente caravanas de Honduras que ya han ingresado, pero en el trayecto que ellos van por El Salvador, si ellos necesitan alguna atención, se la tendríamos que dar porque la salud es un derecho humano universal. No podemos nosotros negarle la atención en salud a una población que está migrando, sobre todo porque esta población es una población vulnerable, porque no está en sus condiciones como que si estuviera en su país. Entonces, por ser considerado una población vulnerable, porque lleva muchísimos riesgos, ¿verdad? En ese trayecto, aparte de que nosotros no debemos de ver que solo van a ser las infecciones, las enfermedades infecciosas, no. ¿Qué tipo de enfermedades son más caras? ¿Las agudas o las crónicas? ¿Verdad? Son las crónicas, porque las agudas en un momento determinado se pueden tratar y se van a curar, pero las crónicas deben de llevar un seguimiento. Y toda esta población migrante, aparte de que puede traer una enfermedad aguda, pero también ahí van personas que son hipertensas, que son diabéticas, que pueden padecer, qué sé yo, de la tiroides y de otras enfermedades y que necesitan o estaban en su país en un tratamiento permanente. Cuando ellos migran, estas personas, el mismo estrés de migrar, de entrar a un área, a una zona a la cual no conocen, que no están, sus leyes son diferentes, entran en estrés. Y por lo general no comen de una forma adecuada, se trastornan lo que son la medicación. Entonces son personas que si ellos se deterioran, los hipertensos entran en crisis hipertensiva, los diabéticos se empiezan a deteriorar, los que tienen una insuficiencia renal empiezan también a deteriorarse y ellos van a consultar a los servicios de salud del país donde ellos van realizando su ruta migratoria. Por eso es importante que nosotros debemos de considerar cómo la migración puede afectar los servicios de salud y que en todo caso, si nosotros nos metemos, por ejemplo, si ustedes se meten en la fuente de datos que nosotros veíamos al inicio de estas sesiones, si ustedes se meten al CIMOV y van a ver de dónde son las personas que se atienden, van a ver gente que se le dé servicio a gente de Guatemala, de Honduras, de Nicaragua, de Costa Rica, ya en un menor bien bajo Costa Rica y Panamá. Y van a ver, se sorprenderían de dónde estas personas que están acá y que realmente hacen uso de nuestros servicios de salud. La población inmigrante de zonas tradicionales muchas veces es incapaz de asimilarse totalmente al sistema cultural urbano. Siempre van a coexistir esa parte de la ruralización en lo que es en las ciudades. Y en este sentido empiezan a coexistir esa cultura que puede tener de pueblos con las ciudades, ¿verdad? Entonces vamos a tener algunos patrones urbanos modernos, ¿verdad? Pero que todavía se encuentran o podríamos encontrar ahí alguna especie de ruralización. Ahora vamos a ver el tipo de migración interna. Según la residencia, ya sea urbana o rural, de las áreas de origen y destino, nosotros vamos a tener diferentes tipos de migración. Lo que es la urbana rural, que es la que se da en menor frecuencia, pero que puede darse, ¿verdad? Sobre todo, ya sea por trabajo. También se puede dar de la rural a la rural, que aquí puede ser también por trabajo o también por estudio.
La urbana, que también se puede dar también por razones de trabajo o por estudio, ¿verdad? Y la rural urbana, que comúnmente el tipo de migración que ha predominado es esta, ¿verdad? La rural urbana, donde la gente viene de los municipios, de la parte interna de esos departamentos, vienen a otras ciudades o simplemente al mismo departamento, pero el área urbana, ya sea a estudiar, a trabajar. Cada uno de estos tipos de migración tiene características sociodemográficas que son particulares, ¿verdad? Lo que siempre debe tomarse en cuenta cuando nosotros estamos realizando algún análisis. Según el tipo de división administrativa, ¿verdad? Vamos a ver que es evidente que los movimientos de mayor frecuencia son los producidos cuando la unidad de referencia es la menor. Por ejemplo, de cantones, esta frecuencia va decayendo en la medida que vayan tomando unidades mayores, como los municipios, los departamentos y las regiones, ¿verdad? Eso es lo que nosotros vamos a ir viendo con mayor. Ahora, según el tiempo de referencia, vamos a tener lo que es la migración absoluta o de toda la vida. Acá es si el individuo es inmigrante con respecto al lugar de su nacimiento. En este vamos a decir que si cuando su residencia actual está fuera del lugar de donde nació. Si nosotros preguntáramos mucho de los que aquí estamos, migramos, ¿verdad? Del interior del país, migramos a San Salvador, ya sea para estudiar. No, en la migración absoluta no toma en cuenta el tiempo de referencia de cambio de domicilio. Entonces, como no toma en cuenta el tiempo de referencia, acá imposibilita estudiar el proceso de asimilación de los migrantes. Ahora, según la unidad que migra, hay situaciones en las que migras pueden ser, es una persona, pueden migrar familias o pueden migrar hasta pueblos enteros, ¿verdad? Como es el caso cuando se dan desplazamientos por conflictos armados o cuando han habido esas clases de genocidio, ¿verdad? En otros países en donde hay familias completas y hasta pueblos enteros, donde el total de habitantes de pequeños centros poblados son prácticamente obligados a cambiar de residencia o a emigrar hacia las ciudades u otros centros urbanos. Es evidente que también las consecuencias, las causas sociales de este desplazamiento son diferentes a los que se vinculan con las migraciones individuales. Que las migraciones individuales, por lo general, se dan por buscar una mejor oportunidad de trabajo, puede ser de estudio, o en algunas ocasiones puede ser inclusive de que puede deberse, ¿verdad?, a un conflicto social en donde esta persona migra. Y también puede darse que esta persona que migra, que es solo una, si es una migración individual, pero muchas veces esta persona individual le fue muy bien en esa migración y le comienza a escribir y luego llevan a los primos, luego a unos amigos. Entonces se va viendo la forma de cómo se puede ir, se va facilitando la migración, porque unos individuos facilitan la migración de otros, en el sentido de que le dicen, mira, te venís para acá, aquí puedes trabajar o puedes estar acá conmigo. Entonces se van formando núcleos de migrantes. Vamos a pasar rápidamente a ver cómo se dan estas migraciones y con esta diapositiva nosotros podíamos hablar muchísimo, que es una diapositiva del Organismo Internacional del Migrante, que es la OIM, en donde vamos a ver que en el siglo XXI el movimiento de personas será aún más significativo a raíz de estas tendencias, como es la recesión económica, el surgimiento de la migración transnacional, la liberación económica, y pocos países realmente vamos a ver que encausan eficazmente la migración.
Como mencionábamos, la migración no es nada nuevo, ¿verdad? Actualmente hay cerca de 192 millones de personas que están viviendo fuera del lugar donde nacieron, que eso representa alrededor de un 3% de la población a nivel mundial. Esto significa que 1 de cada 35 personas en el mundo es un migrante, ¿verdad? Y aquí tenemos las diferentes causas que pueden hacerse por la migración laboral, la migración y salud, la integración, por migración y seguridad, ¿verdad? Por desarrollo. Y acá nosotros vamos a observar que si, como ya mencionábamos, quizás en 1965 a 1990, el número de migrantes internacionales aumentó en 45 millones, con una tasa de crecimiento anual cerca del 2.1, y esta tasa, se cree que la tasa de crecimiento anual actual ya va de casi del 2.9%. Esto significa que las migraciones van en un fuerte incremento, ¿verdad? A nivel de todo lo que son las migraciones. Ahora vamos a ver, esto es pues lo último que yo tengo conocimiento que ha realizado en el país, que se dio ahí como por el 2016, que salió la Política Nacional de la Protección para la Protección y Desarrollo de la Persona Migrante Salvadoreña y su familia, pero lo que me parece interesante es cómo ellos hacen una recapitulación de cómo ha sido la migración internacional salvadoreña. Y notan que a lo largo de la historia, en El Salvador se fijan 4 flujos migratorios bastante drásticos. El primero se da entre 1920 y 1969, donde muchas personas, principalmente del área rural, salen del país impulsadas por la falta de acceso a la tierra y obviamente de oportunidades de trabajo. Por eso es que gran parte se dirigió hacia plantaciones de banano que se dan en la costa atlántica en Honduras. Luego, en 1970 al 79, acá se caracterizó que la migración se da, pero hacia los Estados Unidos. Aquí se da siempre motivado por la falta de la carencia de tierra y de empleo, pero aparece un nuevo factor, que es el que se dio por la violencia generada por el conflicto armado. Acá también Estados Unidos facilita lo que es la migración, porque hay muchos lugares en donde el migrante puede trabajar. Entonces facilitaron, ¿verdad? Hicieron algunos como programas para que salvadoreños se dirigieran hacia los Estados Unidos. Y de 1980 al 1991, aquí el flujo migratorio se vio favorecido, pero por cambios de algunas leyes migratorias de los Estados Unidos, pero también permitió que las personas migrantes en situación irregular lograran legalizar su situación y se llevaran legalmente a todas sus familias, ¿verdad? Aprovechando que estaba esta ley de reforma y el control de inmigración. Esto favoreció a que muchos de los que ya estaban en los Estados Unidos se llevaran a sus familias completas. Pero también en ese periodo surgen redes de apoyo, que estas redes de apoyo, que son entre diferentes países, son programas de la migración. Y es así como por eso es que hay muchos salvadoreños en Canadá y Australia, que fueron programas migratorios en donde se fueron familias completas. Y allá, como ellos estaban acogidos en esas redes de apoyo, los primeros años o primeros 2 años se dedican estos salvadoreños se dedicaban a aprender el idioma, a conocer cómo eran algunas leyes, cómo ellos se tenían que comportar, cómo se tenían que dirigir, movilizar dentro de esos países. Y posteriormente, los mismos gobiernos les ofrecen un trabajo para que ellos se vuelvan productivos. Luego, en 1992, con los acuerdos de paz, ¿verdad? El país se enfrenta
una desaceleración de la economía, más la crisis de la rentabilidad de la agricultura, pero se agrega lo que era lo del huracán Mitch en el 1999 y lo que son los terremotos del 2001, ¿verdad? Hechos que también coincidieron con altos flujos migratorios. Acá podemos observar en este cuadro que donde tenemos el mayor porcentaje de migrantes salvadoreños, pues está en los Estados Unidos, seguidos por Canadá y Australia. Y estos dos últimos es por esas redes de apoyo que les acabo de mencionar. Pero podemos observar que también hay en otros países como España, Italia, México, Guatemala, Costa Rica, Belice y en el resto del mundo, en otros países, que va disminuyendo lo que es el porcentaje, ¿verdad? Algunos factores que motivaron a esta población a emigrar, pues por lo general, del año 2014 al 2015, vean ustedes que la parte económica es la que lleva siempre, ¿verdad? Un 80%. De 80.5 cambió en el 2015 al 81.1 por la reunificación familiar, es decir, por llevar a su familia un 11% y que disminuyó en el 2015 para un 10,2%. Por inseguridad, vean, es casi un 8%, se mantiene en el 2015. Por violencia intrafamiliar, ¿verdad? Aquí hubo un ligero incremento. Por aventura, hay algunos que pues les gusta andar, ¿verdad? Simplemente hay personas que ahora se dedican a andar conociendo diferentes lugares, otras por turismo y hay una por salud, ¿verdad? Que por salud, aunque es menor, ahora lo que es turismo y salud, que es completamente a lo que es salud y turismo. Turismo y salud es aquello que las personas... Por favor, si me apagan los micrófonos, por favor. Lo que es turismo y salud, la gente hace turismo, pero al mismo tiempo, como al país donde ellos llegan, puede ser más económico lo que son los tratamientos que pueden ser, sobre todo, tratamientos dentales o algunas operaciones que son más cómodas que en su lugar, en su país de residencia. Y lo que es salud y turismo, aquí lo que se debe es el enfoque desde el punto de vista de salud pública, en donde todas aquellas lugares que son visitados por turismo deben de tener algunas condiciones sanitarias mínimas para evitar que el turista se nos vaya a enfermar. Entonces son dos cosas completamente diferentes. Y este es un mapa de distribución de la población salvadoreña en el exterior, ¿verdad? Que es como un consolidado de lo que nosotros veíamos. La mayor parte la tenemos en Estados Unidos, ¿verdad? Y de acá vamos a ver que dentro de Estados Unidos también hay lugares en donde hay muchas más personas, ¿verdad? Nosotros podemos observar que en este caso podemos ver California con un 34.81% de salvadoreños. Podemos ver Texas, ¿verdad? Y de ahí quizás en menor proporción algunas. Miren, Nueva York también 9.23, ¿verdad? Es un porcentaje bastante importante. Entonces, prácticamente tenemos población salvadoreña en todo lo que son todo el territorio de los Estados Unidos, que es donde ellos pues lo han visto quizás con mayor información o mayor detenimiento, porque allí pues se encuentra más del 90% de nuestra población salvadoreña. Si tienen algún comentario sobre lo que hemos visto sobre lo que es la parte de migración.